Saludos, es la profesora Anaís Bonilla. El día de hoy vamos a trabajar con la literatura en verso. Para una primera actividad vamos a trabajar con el texto del poema Juan Meléndez Valdés y expone que se debe realizar una lectura previa para contestar una serie de interrogantes. El texto menciona lo siguiente: cómo se van las horas, tras ella los días y los floridos años de nuestra frágil vida. La vejez luego viene del amor enemiga, y entre fúnebres sombras la muerte se avecina, que es cuálida y temblando, fea, uniforme y amarilla. Nos aterra y apaga nuestros fuegos y dichas, el cuerpo se entorpece, los ayes nos fastidian, nos huyen de placeres y deja la alegría. Y esto pues nos aguarda para que mi Dorila son las floridas de los años de nuestra frágil vida, para los juegos y bailes y cantares y risas. Nos lo dieron los cielos, las gracias los destinan. Ve ahí, ¿qué detiene? Ven, ven, paloma mía. Debajo de estas parras, do leve, el viento aspira, y entre brindis suaves y mimosas delicias de la niñez, gocemos, pues vuela tan aprisa. Juan Meléndez Valdés, poesía. Como primer aspecto solicitado dice: analiza la métrica del texto, medidas de los versos, rimas y estrofas. La respuesta a este poema es que se trata de un romance de versos hectasílabos, o sea que tiene números de 7 sílabas. Todos los versos tienen combinaciones de 7 sílabas. Por eso se le denomina hectasílabos. Además, se establece con una rima asonante en los pares. Entonces, para poder saber esto, la rima asonante es cuando las terminaciones de los versos, o sea, la última palabra del verso, tiene un sonido muy similar, o sea, que las posiciones de las vocales están cercanas, pero las consonantes no. Un ejemplo de ello pudiese ser que las terminaciones sean ata y ala. En ese caso se llama rima asonante porque solamente coinciden las posiciones de las vocales y no con la consonante. Por eso se llama rima asonante. En el caso de este ejemplo de poemario, las combinaciones dentro del texto son asonantes. O sea, tienen sonidos muy similares, pero no coinciden las consonantes. Luego establece que la rima asonante solamente aparece en los pares y que es un elemento característico de la poesía rococó y la imitación al género anacreóntico. Te explico en este caso. La poesía rococó tiene que ver con los elementos de imitación de las características griegas, de igual manera con el aspecto anacróntico. Esto establece que dentro del texto literario se ubican elementos métricos que se establecen en esas épocas. Además de eso, los elementos temáticos que también se abordan, que son los temas griegos. En este caso, una oda es una invocación hacia, en este caso, hacia la vejez, hacia esta serie de cosas. Las odas se utilizaban para invocar a los dioses para tener un mejor relato. Entonces se hacía una oda para poder establecer, digamos, la historia de los seres mitológicos, en este caso los dioses, para crear mejores historias, hablar sobre ellos mismos como sus elementos temáticos y elementos característicos.
Y con relación a las estrofas, el texto literario se divide en 8 cuartetos, en este caso quiere decir estrofas de 4 sílabas, y termina con un terceto, con una rima de versos impares. Los versos impares son aquellos que ninguno coincide ni con vocales ni vocales y consonantes. Con relación a la segunda actividad, menciona lo siguiente. Comenta los recursos expresivos que se utilizan dentro del texto poético. Dentro de los recursos expresivos tenemos en la primera estrofa la gradación, que hace paso al tiempo, o sea, que explica el aspecto del tiempo por medio de lo siguiente, que va a través de una enumeración, por lo menos cuando dice que va menos a más. En este caso, el ejemplo, horas, días, años, vida. En este caso, utiliza la numeración para mostrar esa degradación del tiempo, utilizando horas, días, años y vida. Luego tenemos el uso del polisídeton, que hace que reparemos en la metáfora los siguientes aspectos. Por lo menos este ejemplo dentro del texto literario dice: floridos años de nuestra dulce vida. En este caso representa la juventud como los aspectos de los mejores años existentes de una vida del ser humano. Luego también tenemos otros recursos utilizados, como en el caso de la segunda, tercera y cuarta estrofa, donde aparece la antítesis de los floridos años, la vejez, que el autor personifica como del amor enemiga. La describe con un estilo ágil y rápido mediante el uso del asíndeton. Es cuálida, fea, informe, amarilla y muestra los deterioros físicos que produce el paso del tiempo y la presencia de la muerte, que aparece también personificada dentro del texto. Luego tenemos otros recursos expresivos utilizados en este texto literario, como se puede observar en las estrofas 5, 6, 7 y 8. Que son la invitación a Dorila a disfrutar de la vida en un ambiente idealizado. Parra, lento viento, de fiesta, juegos, bailes, cantares, risas. También el uso del polisíndeton, como se puede observar, y vino, brindis suaves. Para esto en este caso usa las interrogantes retóricas. Para mí que mi Dorila, frágil vida que detiene. También el apóstrofe, mi Dorila, paloma mía. Y la anáfora, ven, ven. También utiliza la sinestesis, como brindis suaves, mimosas deliciosas. Y también utiliza la personificación y la metáfora por medio de la niñez, cuando se refiere a la vida que vuela deprisa. Luego tenemos una tercera actividad que dice que establezca las partes en que se divide el poema y justifique su respuesta. En este caso, las 4 estrofas se habla de la vejez y la muerte, y los últimos 4 habla de la juventud y los floridos años. Esta forma nos da el problema al principio y la solución al fin, la cual nos muestra otra vez una actitud optimista por el escritor. También las partes negativas y positivas son de manera, digamos, lineales, tienen de mismas condiciones, dejando un enfoque al lector de un sentimiento feliz al final del poema. Tomando en consideración las por partes temáticas, el poema se distingue claramente en 2 partes. La primera parte, que iría de los versos del 1 al 17, en donde el poeta hace una descripción de los deterioros físicos que produce el paso del tiempo y la vejez. En esta parte abundan las exclamaciones de lamento, las numeraciones de diferentes cambios que produce el fluir del tiempo,
así como la acumulación de verbos y acciones que imprimen la sensación de velocidad acorde con el rápido transcurrir de la juventud. Y una segunda parte que iría del verso 21 en adelante, en la que a través de la aceptación condicional, como se puede ver en el ejemplo, si esto es lo que nos aguarda, el yo lírico insta a Dorilia a gozar los placeres de la vida. En este caso podemos ver que la segunda parte va a establecer una aceptación de la vejez, pero denotando de que debemos disfrutar la vida. En esta actividad expone que se debe explicar en qué consiste el tópico literario presente en el poema. ¿Crees que aguarda relación con el pensamiento poético de Meléndez Valdés y con la literatura neoclásica? En este caso, el texto literario se ubica en una corriente literaria neoclásica, estableciendo que la temática es el tópico de Carpentier, que es la locución latina que literalmente significa cosecha el día. Lo que quiere decir realmente que es aprovecha el día, no lo malgaste. Fue acuñada por el poeta romano Horacio y se convirtió en un tópico recurrente en la literatura universal. En este caso podemos entrever de que las características que posee el poema están vinculadas a la corriente que pertenece a la neoclásica, ya que una de las características establecidas por los elementos latinos, que tiene que ver con la literatura griega y romana, vincula la imitación de ella. En el neoclasicismo hace una imitación a la literatura griega y romana y la trae a colación a los textos literarios. En este caso sí guarda relación esta característica de un elemento latino para traerlo a colación en el aspecto neoclásico, ya que la corriente consiste es de crear o reproducir o imitar las características clásicas. Por eso es denominada neoclásico, lo nuevo clásico. Como siguiente aspecto a trabajar en la literatura lírica, se establece una interrogante acerca de investigar sobre los tópicos utilizados y cita menos un poema latino, uno renacentista, un barroco y uno del siglo XX que trate del mismo asunto. En este caso, hay que realizar la búsqueda de diferentes poemas o autores que se ubiquen o trabajen la temática que el autor anterior revisado trabaja. Desde el punto de vista latino tenemos la forma de la oda anacróntica, cuando Adorilia se basa en los aspectos del poeta Anacronte para establecer los placeres de la vida, del cual el escritor Anacronte lo utiliza desde los placeres del amor y el vino. En el caso de la corriente renacentista, establecemos los poemas de Quevedo y Góngora que se escribieron acerca de Carpentier de manera muy pesimista y a veces con imágenes fuertes y sexuales en sus textos literarios. En este caso es la utilización de ese disfrute de placeres, disfruta al día a día dentro del texto literario como tal. En este caso enfocado hacia los escritores de esta corriente que se establece. En el caso del barroco tenemos a Francisco de Quevedo, en donde sus textos literarios siempre trabaja la temática sobre el paso del tiempo y el anuncio cruel y los destinos que tenemos todos por este paso del tiempo como tal en el hombre. En el caso del siglo XX tenemos a Gabriel García Márquez. En el caso de él, trabaja con un texto
no es poético, en este caso es en prosa. Es una novela que se llama Memorias de mis putas tristes, en donde el personaje vive la característica de la vejez, y a medida que envejece ve todos los displaceres o los aspectos que vive el hombre, el desprecio, la serie de situaciones a medida que envejece, y que las únicas opciones de tener a alguien a su lado era por el dinero. Dentro de lo que es la literatura, tenemos ahora la literatura en prosa. La literatura en prosa no es más que aquel texto literario que no tiene musicalidad. En este caso entran cuentos, novelas, ensayos. En el siguiente apartado, como texto B, se trabaja un texto escrito por Benito Jerónimo Feifo, titulado El Teatro Crítico Universal. En este caso, la temática trabaja sobre los astrólogos y el abordaje va a ser hacia una crítica de los elementos o las funciones de este como tal en la sociedad. Como primer aspecto, solicita en qué se basa la crítica de Feifo hacia los astrólogos. En este caso dice el siguiente fragmento, dice: los astrólogos merecen el ataque no porque sean falsos lo que pronostiquen, sino al contrario, porque es necesariamente verdadero, ya que se trata de predicciones tan vagas y genéricas que es imposible que no se cumplan. Es decir, en este caso el autor hace mención de que los astrólogos se deberían atacar, ya que prácticamente lo que ellos dicen puede suceder. Entonces, porque ya que lo que ellos presentan son visiones genéricas que para que no pueda pasar, es algo absurdo que no pase, aunque lo establezcan en los horóscopos como tal. De alguna forma y de alguna manera puede pasarle a un individuo X, aunque no le pase o generalice a un signo como tal, pero es difícil que las acciones genéricas que presenten no se puedan cumplir. Con relación a la pregunta B, consulta las páginas de horóscopo de alguna revista y comprueba si la denuncia del autor es aplicable en cada una de ellas. Entonces, en este caso sí, ya porque cada tipo de acción es genérica y puede ocurrirle a cualquier individuo. En este caso, Feifo opone en sus textos las palabras contingente y necesario, exponga el sentido con la que lo utiliza. En este caso, contingente lo utiliza para expresar como algo que se necesita que se realice, y necesario lo establece como dentro de un contexto general, alguien vivirá acciones. Entonces, de aquí determinan estos dos términos. Con relación a la pregunta D, en este es un texto argumentativo. ¿Podrías explicar por qué pertenece a esta modalidad textual? En este caso, sí es un texto argumentativo, ya que se caracteriza por intentar convencer de una manera o hacia una idea mediante la aportación de argumentos. En este caso, o para hacerlo más claro, el texto se convierte en argumentativo ya que expresa los diferentes argumentos para hacer convencer al lector de que lo que opina sea verdad o crea en lo mismo. Con relación a la pregunta E, justifica que este texto pertenece a en la literatura ilustrada. En este caso, la literatura ilustrada es un tipo de corriente de pensamiento, entonces aquí están los argumentos que la establecen dentro de ella. En el aspecto del siguiente fragmento, el diálogo permanente dentro de la temática se establece en cuanto a la evolución del pensamiento, envuelve también un considerable empeño de la intangibilidad y la construcción histórica de una nueva cultura. Por eso ha creado un interés
para el tema que nos convoca en este congreso, volver sobre su obra y tratar de analizar tanto las ideas y las apreciaciones sobre el padre maestro, como la peculiar silueta de la ilustración que se dibuja en ella. Esto establece que dentro de la evolución de la textualidad o la temática que se presente, va a mostrar una serie de características sociales, colectivas, políticas, en donde va a dar una razón hacia el pensamiento y va a plantear una serie de argumentos acerca de esa crítica social que se establezca como tal. Luego tenemos otro fragmento del ensayo de Gaspar Melchor de Jovellanos acerca de la reforma de los espectáculos públicos y establece dos interrogantes. Una de ellas advierte alguna contradicción entre ellos. Entonces la contradicción se muestra de esta manera. Con relación al texto A o texto 1, indica que el pueblo necesita diversión y que se deje libertad para disfrutarlos. Tanto así establece que los dramas deberían evitarse dentro de los espectáculos porque no le crea libertad al individuo para el disfrute de esta situación. Con relación al texto B o 2, trata de que los espectáculos deberían estar establecidos con la instrucción de aportar o crear o fomentar cultura por medio de ellos, donde los indicativos de los espectáculos deben estar condicionados a temáticas culturales para realzar, mejorar el conocimiento del espectador. Y la relación que se pudiese establecer con la tarea creativa de Moranti es la circunstancia del texto B acerca de los aspectos autoritarios educativos. En el caso de Moranti lo establece así, pero en este caso lo pudiésemos establecer en el aspecto que el espectáculo debe instruir algo, debe tener una intención didáctica. Entonces la relación de ellos sería que los espectáculos deberían tener una intención didáctica. Luego de esto vienen unas posiciones razonables acerca de los fragmentos de José Caldazo y establece que deben contestarse una serie de preguntas acerca de lo observado en los siguientes fragmentos. En el caso de por qué los textos no pueden incluirse en el neoclasicismo, en este caso los fragmentos muestran elementos de la presentación de los sentimientos antes que la razón, estableciendo así elementos temáticos como el amor enfermizo que lleva a la enfermedad, la muerte por otro, elementos comunes como el amor por reserva, la irracionalidad que lleva a los amados a morir uno por el otro o uno sin el otro. Entonces, en este caso, este tipo de textos se entremezcla con los primeros indicios prerrománticos, ya que condiciona o erradica o coloca como segundo plano en este caso lo muestra desde la versión de los sentimientos sobre la razón, del cual los movimientos neoclásicos lo establecen al contrario, la razón sobre el sentimiento. Con relación a los recursos que contribuyen a la expresión de los sentimientos, en este caso se muestran los elementos de los estados de ánimo, incorporación de temática de sensaciones y la utilización de sensaciones y recursos expresivos, donde predomina la metáfora para mostrar o ilustrar los sentimientos del individuo.